Buenas tardes a todos los participantes de la presente unidad curricular y buenas tardes a... ¿Cuál es su nombre? Disculpe. María Alexandra. Mucho gusto, mi nombre es Kevin Parra. Ajá, el entendimiento humano, concepto y el concepto también de análisis. El entendimiento humano es una de las formas básicas por el cual nosotros podemos aprehender, es decir, captar los fenómenos que se manifiestan a través de los sentidos. De esta forma, la lógica es el estudio de las formas y los métodos del pensar correcto y del pensar incorrecto a través del análisis y a través de los conceptos propiamente dichos. La lógica tiene, digamos, antecedentes en la Grecia clásica con Platón, en específico con sus diálogos, que usaba un método dialéctico, es decir, un método a través del lenguaje. De aquí ya tenemos una idea de que la lógica, el objeto material, viene a ser el lenguaje y su forma concreta de expresión, que es el pensamiento, que es el vehículo del lenguaje. Bien, tenemos como primera parte que el concepto es la primera operación del entendimiento humano y consiste básicamente en decir lo que las cosas son. Es decir, se apunta a la esencia de las cosas, más no a la consistencia o a la existencia en sí mismo, sino que esto ya pertenecería un poco más al plano de los sentidos. El padre de la lógica formal o la lógica clásica es Aristóteles. Tenemos que el entendimiento y la lógica estudia como objeto material tres elementos constitutivos. La aprehensión, que es el concepto en sí, que viene del concipio, que significa abarcar o recoger con la mente. Está el juicio y también el razonamiento. El concepto, a diferencia del juicio y el razonamiento, no dice, no tiende a ser enunciados lingüísticos que puedan ser verdaderos o que puedan ser falsos. Esto más bien es al juicio y al razonamiento. El concepto remite a dar una información, es explicativo. El juicio, mientras que el juicio enunciado es una construcción lingüística a la cual es válido preguntar si es verdadero o falso. Y el razonamiento como tal tiene unas series de propiedades que se basan en la conclusión. Un razonamiento siempre va a llegar a una conclusión a partir de premisas. Entonces ya podemos ir viendo cómo interviene el análisis como una forma eh, básicamente automática, o también se puede pensar como innata, para el análisis, porque se parten de premisas mayores, de premisas menores para llegar a una conclusión. Hay, como ya se dijo, el análisis y sus antecedentes. Está por un lado Platón y Aristóteles, que es como tal el padre de la lógica moderna. Y también está un antecedente para el desarrollo de las ciencias exactas. A partir de la geometría, en este sentido, tenemos a René Descartes. El término análisis deriva del griego análisis, sí, ajá, que significa desatar, y se refiere al procedimiento que tiende a separar un todo en sus diversos elementos constitutivos. Por un lado, tenemos aquí, voy a regresar un poco a la lámina anterior, el juicio. Un juicio puede ser analítico y puede ser sintético. Y también puede ser sintético a priori, que es el juicio propiamente de la ciencia. Un juicio analítico es el que el predicado está dentro del concepto del sujeto. Por ejemplo, un triángulo tiene tres lados. Esto es algo que se obtiene naturalmente por el entendimiento. Eh, Mientras el juicio sintético ya remite a la experiencia de los sentidos. Por ejemplo, el calor dilata los cuerpos. Es algo propio de los sentidos. Por su parte, Descartes empezaba a dudar de todo lo que
lo que proviene de los sentidos y a no tomar como evidente eh, aquellas representaciones que vienen de las sensaciones, sino validar aquellas ideas que son claras y distintas. Ese es el primer principio del discurso del método en Descartes. Voy a leer, aquí tengo el libro del discurso del método. Hay que aclarar también que la lógica tiene una serie de principios, que son principios elementales. El primero de ellos es el principio de identidad, que se simboliza A es A, o A igual a A. Esto quiere decir que una cosa es igual a sí mismo, por lo menos el triángulo. Un triángulo es igual a sí mismo y no importa, digamos, sus propiedades extensivas. Siempre va a tener tres ángulos. Si es un triángulo rectángulo, va a medir 90 grados siempre. Es igual a sí mismo en ese sentido. El segundo principio es el principio de la no contradicción, y es que una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Esto se quiebra un poco a través de los desarrollos, por lo menos de la lógica simbólica, a través también de el pensamiento, digamos, científico actual basado en la mecánica cuántica, donde un electrón puede ser una onda y un corpúsculo a la vez. Entonces aquí ya digamos que se quiebra este principio clásico de la lógica aristotélica. También, si pensamos por lo menos el tema del inconsciente, el inconsciente como tal no se rige por este principio. Y allí, en efecto, una cosa sí puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Y un ejemplo de esto son los sueños. Cuando, no sé si de repente usted, María Alexandra, ha tenido un sueño que de repente eh, usted siente que está en su casa, pero no es su casa, y que es una persona, pero a la vez esa persona no lo es. Entonces ya eso remite a algo clásico de la lógica inconsciente, pues. Entonces viola, digamos, este principio aristotélico. El tercero es el del tercero excluido, que es que una cosa, el anterior se simboliza A es A, pero no es B. Y el principio del tercero excluido es que entre una cosa y la otra no hay términos medios. Y se simboliza o A es A o es B, pero no es C. Y el último lo da Leibniz, que es el principio de razón suficiente, que es que una cosa para su existencia tiene que tener una serie de efectos causales que justifiquen su existencia. Voy a leerles este fragmento de Descartes que nos va a introducir en el tema, que va tanto en el orden como en el análisis. Una vez teniendo estos principios, Descartes empieza a decir, así, en lugar del gran número de preceptos que forman la lógica, que los acabo de decir, creí que tendría bastante con los cuatro siguientes, a condición de que se tomase una resolución firme y constante de no dejar de observarlos ni una sola vez. El primero era no admitir jamás como verdadera ninguna cosa que no conociera evidentemente ser tal, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación o la prevención y no comprender en mi juicio sino lo que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que yo no tuviera ninguna ocasión de ponerlo en duda. Recuerden que Descartes duda de todo y lo que no puede dudar es precisamente de que duda. Y si duda es porque piensa, y si piensa es porque es. De ahí la famosa frase cogito ergo sum, pienso luego soy. Digamos que esto también se quiebra con el psicoanálisis, porque el yo, el pensamiento, no es el amo de su propia casa, pues, sino que somos pensados y es más, somos hablados por las reglas de la sintaxis y la gramática. Por lo tanto, el inconsciente tiene estructura de lenguaje y no apunta tanto hacia el yo. De allí que puedan existir ideas que puedan ser contradictorias y que incluso puedan arruinar la vida de una persona. Y a esto se le llama neurosis.
El segundo en Descartes es dividir cada una de las dificultades que encontrase en tantas partes como pudiera y fuera necesario para resolverlas mejor. Tenemos aquí el concepto del análisis, que es como tal desatar o ese procedimiento de dividir un todo en sus partes para poder llegar a discernir de una manera clara y distinta cuáles son sus elementos. El tercero es dirigir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más sencillos y más fáciles de conocer, para subir poco a poco como por grados hasta el conocimiento de lo más complejo, y suponiendo asimismo un orden entre los que se procedieran naturalmente unos de otros. Digamos que aquí podemos, incluso en el método de estudio aplicado, tenemos por lo menos los mapas conceptuales, la infografía, los mapas descriptivos, los cuadros descriptivos, eh, estas técnicas que nos ayudan a hacer una investigación de una manera más provechosa. Es decir, indagando primero cuáles son estas partes, ordenarlas, y nos ayudan también al proceso de memorización. El último principio es lo siguiente: en hacer en todo enumeración tan compleja y tan generales, revisiones que estuviera seguro de no omitir nada, es decir, una enumeración, luego de que se da este proceso de ordenamiento. Bien, tenemos aquí los tipos de análisis. Hay muchos tipos de análisis, digamos que entre los que conviene pensar o desarrollar, me parece importante estos cuatro en el ámbito de la investigación, en el ámbito también de la universidad. Tenemos por un lado el análisis de los datos cuantitativos, que se refiere al conjunto de transformaciones numéricas de los datos encaminados a lograr que estos datos sean interpretables en relación con una hipótesis de investigación. Se efectúa utilizando la matriz de datos. El tipo de análisis o pruebas estadísticas a realizar depende del nivel de medición de las variables de las hipótesis y de la interés del investigador. Bien, esto se usa en investigaciones cuantitativas. Por su parte, el análisis de datos cualitativos es la aplicación de un conjunto de procedimientos que permiten manejar, seleccionar, valorar, sintetizar, estructurar, disponer de una información, de unos datos, reflexionar también sobre ellas y realizar comprobaciones con el fin de llegar a resultados relevantes en relación con lo que se está evaluando. Un ejemplo de una técnica de análisis que puede combinar ambos tipos de análisis, tenemos por lo menos el test de Rorschach. No sé si sabe a qué se refiere el test de Rorschach. No. El test de Rorschach es un instrumento psicométrico, es una prueba proyectiva donde se le muestra una serie de láminas al entrevistado, y la persona empieza a decir lo que ve en cada una de las láminas. Allí, por un lado, tenemos el Roche trabaja con una hoja de registro y también por nomenclaturas que van a cuantificar en un lenguaje lo que usted vio. Entonces tenemos, por un lado, también trabaja con fórmulas perceptuales, fórmulas de el tiempo. Es decir, que por un lado hay una serie de datos que son cuantitativos, medibles, como el dato, sus reacciones, lo que usted dice se transforma en un lenguaje que pasa a una codificación. Y luego está la parte cualitativa, que es el análisis y hermenéutico de esto que usted vio en las láminas. Y se da una estructura de la personalidad del sujeto. Bien. Tenemos también el análisis documental, que es el más, digamos, básico en el ámbito universitario. Y esto siempre lo lleva a cualquier tipo de investigación, sea cualitativa o cuantitativa. Siempre en un trabajo de grado, en un trabajo de posgrado, en una tesis doctoral, se va a hacer un análisis documental, que es una investigación cualitativa y es el análisis y examen de documentos secundarios a través de libros, a través de revistas, eh, donde tiene diferentes niveles y perspectivas. Pues, por lo menos en el análisis cuantitativo y cualitativo hay también instrumentos como grabadoras, cámaras de video, que pueden hacer que los datos puedan elaborarse mejor.
Y tenemos también el análisis conductual, que es la división de la conducta en las partes o procesos que la componen. Esta aproximación es una aproximación psicológica basada en el análisis experimental de la conducta y enfatiza las interacciones entre el comportamiento y el ambiente. Un ejemplo de esto lo tenemos a través del conductismo o behaviorismo clásico, que es el análisis conductual que hizo Pavlov con los perros, que da una serie de estímulos para generar una respuesta, que era la salivación en el perro. Eh, Esto funciona a través de estímulos-respuestas y se empieza a través de la observación, que esta clase la vimos en la pasada unidad. Está también por lo menos el análisis de los sueños, que se basa en un análisis discursivo. Se narra el sueño, se divide luego el sueño en los elementos que lo constituyen y se le piden asociaciones al paciente o al analizante. En función de lo que vaya hilando, se va construyendo una hipótesis sobre ese sueño. No es como tal un baremo externo, sino que el baremo está dado por la misma lógica de significantes que usa el paciente. ¿Qué caracteriza al concepto? Tenemos como estas características del concepto y es que siempre vienen acompañados de una imagen que ayuda a precisarlo. Por lo menos si pensamos en el concepto árbol, se nos viene a la mente eh, un vegetal con un tronco y con hojas y ramas. O si pensamos en la mesa, ya se nos viene la imagen de la mesa a la mente. Todo concepto, otra característica es que posee un término que lo identifica, pero dicho término no es estudiado por la lógica, sino por la gramática. Al igual que las imágenes que acompañan a los conceptos son estudiados por la psicología. Los conceptos abstractos son difíciles de vincular con una imagen, a diferencia de los conceptos concretos. Por lo menos si pensamos en, no sé, en la gravedad, es una fórmula, es algo mucho más abstracto que un concepto vulgar, pues. El concepto, a diferencia del juicio y el razonamiento, no afirma ni niega nada. Lo que estrictamente forma un concepto son sus notas o rasgos esenciales, es decir, son las categorías que lo componen, que dan su esencia. Ya esto lo vamos a ver un poquito más aquí. ¿Cuáles son las propiedades del concepto? Los conceptos tienen dos propiedades, una es la extensión y la otra es la comprensión, y tienen una relación inversamente proporcional. Esto quiere decir que a mayor extensión, menor es la comprensión del concepto, y a mayor comprensión, menor es la extensión del concepto. Por ejemplo, el concepto de ser es el concepto de mayor extensión que no tiene ninguna comprensión. Porque ¿qué es el ser? Si yo le pregunto a usted qué es el ser, ¿qué no capta más o menos? Claro, exacto, o sea, exacto, no se da nada precisamente porque el ser es todo. Entonces no es como, exacto, exacto. Es muy curioso este ejercicio porque, o sea, el ser es el concepto que abarca todas las cosas que existen, porque todas las cosas son. Bien, si todas las cosas son y el ser es, ¿qué es el ser? Pues todas aquellas cosas que son. Sí, sí, sí capta más o menos. O sea, porque digamos que todo, usted existe, este mouse existe, el alcohol, no sé, este espacio existe. eh, Hay elementos mentales que también existen, que son, o sea, que propiamente son. Por lo menos si pensamos en Dios, Dios es, tiene una existencia lógica. Bien, pero Dios no tiene una existencia ontológica, ni tampoco una existencia nociológica, o sea, una existencia epistemológica, perdón. Entonces podríamos decir que el ser eh, es todo aquello que abarca las cosas que son pensables. Es bastante abstracto, no sé si me capta. O sea, el ser es todo aquello que puede ser pensado porque hay lenguaje. Y el hecho mismo de que hay lenguaje ya implica la cópula del es. Porque el ser es una cópula que une un concepto con otro, un predicado con un sujeto.
Bien, ahora si pensamos en el ser puro es una abstracción que lo abarcaría todo, porque digamos todas las cosas materiales y también cosas inmateriales son, porque se las piensa. Entonces, si preguntamos qué es el ser, no va a haber ninguna comprensión de qué es el ser. Entonces, por eso, a mayor extensión, menor comprensión. Tenemos por lo menos, si decimos, aquí está un ejemplo, ser vivo. Ser vivo es la categoría más general en este ejemplo. Si pensamos seres vivos, pensamos, ¿qué pensamos? Seres humanos, animales, plantas, bacterias. O sea, pensamos todo aquello que está vivo, ¿bien? Pero esas cosas quedan allí sin una definición, ¿sí me entiende? O sea, sin una delimitación, que definición quiere decir delimitar. Entonces, si pensamos luego ser vivo, pensamos un animal, ya se va reduciendo más. Luego pensamos un vertebrado, se va reduciendo mucho más. Si pensamos en un perro, ya se reduce a la idea de perro. Ahora, si nos vamos a lo concreto, puede ser Pluto, el perro, no sé, su perro que se llama Pluto o Pluto el de Disney. Entonces ya tenemos como tal es como un embudo. Entonces vemos que a mayor extensión, menor comprensión y viceversa. Entonces estas son las propiedades que tiene un concepto y es siempre necesario eh, tenerlas en cuenta para el proceso de análisis. ¿Cuáles son los predicables del concepto? Como ya vimos, las propiedades son dos y el concepto tiene una serie de predicables o predicamentos. Está el género, que es lo más general de lo que se puede decir de algo, por lo menos el ser vivo. Aquí tenemos el hombre de Vitruvio, vamos a hacer ese ejemplo, aplicando y analizando los predicables en un ejemplo. Tenemos la especie, que es dentro de lo general se ubica la especie. Bien, la diferencia específica es lo que distingue a la especie como tal. Lo propio es algo propio de la especie y el accidente es una característica o un modo de ser que acontece en una sustancia de manera accidental, es decir, de manera contingente, que no hace a la necesidad de la cosa. Por lo menos, si tenemos aquí un hombre, el género, ¿cuál sería? No, el género es lo más general que se puede decir. Un ser humano. No, o sea, en cuanto a concepto, recuerde que estamos hablando a nivel conceptual, a nivel lógico, no a nivel existencial, no a nivel ontológico. Porque es muy diferente hablar a nivel lógico que hablar a nivel ontológico. Por eso le digo que Dios existe lógicamente, pero ontológicamente no. O sea, ontológico es, remite al ente, al hecho de que una cosa sea dentro de un contexto espaciotemporal. Por lo menos yo soy un ente, usted es un ente, este libro es un ente, porque tiene una materialidad, una espacialidad también. Ahora, si aplicamos a los conceptos se vuelven un poco más abstractos. Entonces, recuerden los predicables es el género, que no remite aquí a la cualidad material eh, del género masculino o femenino, sino como vimos en el ejemplo anterior, vendría a ser si tenemos un ser humano que es un ser vivo. Entonces tenemos aquí lo más general, porque también comparte estas cualidades con las plantas, con otros animales. Tenemos también que es vertebrado. La especie es dentro de lo cual se ubica, o sea, podemos decir que es vertebrado. La diferencia específica es lo que lo distingue de otros. ¿Qué sería aquella cualidad que distingue al ser humano de otros animales? Está fácil, la hemos visto en la clase de una manera eh, que se puede hacer una inferencia de ella. Y la respuesta es ¿qué piensa, pues? O sea, la diferencia específica es que tiene logos, que tiene razón, que piensa, que tiene lenguaje. Los animales como tal no razonan, no piensan, o por lo menos así de una manera estructurada como el ser humano. Esa sería una diferencia específica.
Lo propio es algo eh, propio de la especie, como por ejemplo que tiene cultura, que usa su intelecto para, digamos, evolucionar culturalmente, podríamos decir esto, para hacer ciertas construcciones, ciertos símbolos, que por lo menos otras especies no lo tienen. Y el accidente podría ser que ese hombre sea venezolano, sea colombiano, sea europeo, norteamericano, que es algo contingente, porque si usted es venezolana, no deja de ser humana, ¿sí me entienden? O sea, esto es la condición accidental de un concepto. Bien, tenemos también las categorías del entendimiento humano. Las categorías son aquellos conceptos fundamentales de máxima extensión que se aplican a todas las cosas. Entre ellas está la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el espacio, el tiempo, la acción, la pasión, la posición y el estado. Estas son las categorías que Aristóteles propone en el Organón, que es el modo de adquirir conocimientos, a diferencia de un canon. O sea, en toda la filosofía clásica, Aristóteles es uno de los grandes pensadores que establece un organón. Y por lo menos Kant es uno de los pensadores que establece un canon, que es algo diferente, pues. El canon es el modo de organizar ciertos conocimientos. Todo esto parte de hipótesis y de preguntas, digamos, de investigación. Entonces tenemos, dice que va a terminar en 10 minutos. Actualiza ahora. Ah, ya. Ajá, como podrá advertir, la importancia de estos conceptos sumamente amplios e incluyentes llamados categorías fundamentales eh, son necesarios para el conocimiento y para la ciencia en general. Bien, constituyen también una herramienta cognitiva indispensable. Entonces tenemos el primero, la sustancia. La sustancia remite a de qué está hecha una cosa. Tenemos también la cantidad, que es de cuántas cosas se está hablando. Hay que recordar un poco la filosofía aristotélica que se basa en un hilemorfismo, es decir, la unión entre la materia y la forma, porque Aristóteles toma en cuenta el aspecto material del mundo, no se queda con la idea o el eidos como Platón, sino que el concepto lo baja a una propiedad singular existente dentro del espacio y el tiempo, que es una de las categorías también. Entonces tenemos la relación y es a qué se parece. Tenemos también el tiempo, que responde a la pregunta de cuánto tiempo tiene. Tenemos la acción y es que responde a qué hago con la cosa, qué hago con esa sustancia. Una sustancia puede ser una sustancia primera o una sustancia segunda. La sustancia primera es la que tiene una existencia concreta, mientras la sustancia segunda remite al concepto, el concepto de la cosa y la existencia como tal de la cosa. Esas serían las dos diferencias en la sustancia, por lo menos en la teoría de Aristóteles que estamos viendo ahorita, de la lógica formal. La pasión, que es otra categoría, responde a qué ha sufrido el objeto o la cosa. La posición es dónde está y el estado cómo está. Si aplicando esto a estas categorías de una manera sencilla a objetos de la realidad podría ser, no sé, a esta mesa, por ejemplo, o a este vaso de café. La sustancia es de qué material está hecho esta mesa. Es de metal y de vidrio. Eso es lo que compone la singularidad de esta mesa, ¿bien? La cantidad es cuánta, responde a cuántas, es una sola. Si hubiesen dos, serían dos, y así. O sea, remite a la existencia concreta, siempre la sustancia primera. La cualidad es para qué sirve. O sea, para qué sirve, responde también a las cualidades como el color. Sirve para apoyar el computador y es de color gris. La relación es la relación con otro objeto. Por lo menos la mesa es más grande que la silla.
Bien. O sea, es algo bastante sencillo de cómo opera el entendimiento humano. Entonces, esta es toda la clasificación, la estructura y el esqueleto de funcionamiento de las habilidades cognitivas, que se dan en un cierto modo a priori, pues. El espacio remite a que esta mesa ocupa, eh, no sé, sí, ajá, una cuarta parte de esto. Y el tiempo es que no, habría que ver cuál es el tiempo de la mesa de creación. Se puede hablar, no sé, de un año o 2 años. ¿Sí, sí me explico? De existencia. Exacto. La acción es por lo menos yo uso la mesa para dar esta clase. Bien. La posición está en el aula de clase, en el IESI. Y el estado es como está en buen estado. ¿Sí, sí me explico? Está útil, está en un estado perfecto. Eh, no se tiene alguna duda hasta el momento. Ok. Vamos con la siguiente unidad, que es el orden. Ya vimos como tal el análisis y lo que compone a un análisis y sus tipos. El orden es un método que permite, como bien dice su nombre, organizar datos, es decir, informaciones. Es una de las técnicas también para el aprendizaje y comprende diversas estrategias para la recolección y selección de información. Sus objetivos son identificar un problema, nombrar y conceptuar una problemática, eh, elaborar un anteproyecto. En los casos de la elaboración de una tesis o la elaboración de un proyecto científico. También plantear objetivos generales y específicos. También fabricar hipótesis sobre un problema. Todos los pasos anteriores nos llevan hacia la fabricación de hipótesis. Para eso es la funcionalidad u objetivos de esta técnica, del orden. Bien. El orden se caracteriza ¿por qué? Porque permite gestionar el tiempo de aprendizaje. También sirve para clasificar ideas, permite identificar prioridades, permite sistematizar datos, es descriptiva, permite trazar planes o proyectos de una investigación. Entre sus estrategias, también sirve para, por supuesto, para el estudio, como un preludio o anteproyecto que nos permite, a través de estas estrategias, elaborar una hipótesis de una problemática para responderla. Tenemos entre sus estrategias el mapa mental y el mapa conceptual. El mapa mental es una estrategia de organización que ayuda a facilitar la memoria a través de imágenes. Y el mapa conceptual, como bien lo dice, trabaja con conceptos, palabras, enlaces y otros conceptos. Bien, está también la infografía, por ejemplo, que es una de las técnicas también de organizar datos para exponer de manera descriptiva sus contenidos y sus esencias. Están también los cuadros comparativos y el cuadro explicativo. El cuadro comparativo nos permite ver las semejanzas y las diferencias de dos objetos o dos temáticas y de esta manera clarificar nuestras ideas. También tenemos la encuesta, que es una técnica la cual obtiene información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o relación con un tema en particular. Eh, la encuesta es empleada frecuentemente en áreas específicas, tales como la investigación de mercado, estudios del consumidor, encuestas electorales y estudios de opinión en general. La entrevista, por su parte, es una técnica basada en un diálogo cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente establecido, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. Puede ser estructurada, semiestructurada o informal, que también tiene el nombre de no estructurada. La entrevista tiene por su parte un menor alcance de cantidad de personas que la encuesta y que el cuestionario también. Generalmente se da entre dos personas.
Puede ser estructurada y es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene unas preguntas que van a ser formuladas a la persona en cuestión. Eh, Esta guía estructurada puede servir como instrumento para registrar respuestas, aunque también puede emplearse una grabadora o una cámara de video. La entrevista no estructurada o informal es una modalidad que no dispone una guía de preguntas preestablecidas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos que permiten definir el tema de la entrevista. Es decir, permite definir cuál es el sujeto, el subjecto de lo que se va a tratar. Esto generalmente no se usa. En psicoanálisis, digamos que siempre se parte de una forma, si no es semiestructurada, es una manera no estructurada, porque a través de la escucha y de elevar el ejercicio de análisis, de elevar a rango de significante una palabra con otra, va a dar como tal el efecto de sentido, que es el tema. Entonces, de esta forma, el entrevistador tiene que estar muy atento. Generalmente no se usa, salvo o sea, conozco por lo menos el psicoanálisis y no sé qué otra eh, enfoque podría usar este tipo de técnicas. Bueno, por su parte, la entrevista semiestructurada es cuando existe una guía de preguntas y el entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente en esa estructura. Esto abre un campo al diálogo. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a otra pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad. Por su parte, los cuestionarios son una modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contenido una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario administrado porque debe ser llenado por la persona sin intervención, digamos, de manera directa del encuestador en sus preguntas. Un ejemplo de ellos pueden ser preguntas cerradas o preguntas abiertas, o también preguntas mixtas. Las preguntas cerradas son las que responden sí o no, y las preguntas abiertas son las que puede la persona redactar y escribir su opinión o su perspectiva. Tenemos, por ejemplo, no sé, el cuestionario de ansiedad de Beck, es un cuestionario de selección múltiple también. Y es de preguntas cerradas, porque no permite la, la expresión libre del encuestado en cuestión. Y por último, aquí tenemos las referencias de la información. Esta información de la guía, la primacía de la razón, el valor de razonar, la tienen en la plataforma. Em, ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? Ah, ya, esta sería la actividad 2. Ya, déjeme revisar acá. Ajá. Ya, voy a dejar de compartir acá. Compartir acá el plan de evaluación. ¿Ya revisó el plan de evaluación? Está en la plataforma. Ok. Tiene las fechas también. Yo creo que extendí la de la primera actividad. Creo que yo la extendí, pero la segunda sí está igual. Ajá. ¿Usted subió ya la actividad? No, no me aparece. Ahorita reviso. Ah, pero a la que decía infografía y mapa conceptual, actividad uno. Ok, yo reviso ahora. Bien, ok. Bueno, para la presente actividad, que es la unidad, lo que acabamos de ver, 3 y 4 son unos papers. ¿Saben qué es un paper? ¿Alguna vez han hecho este ejercicio? Es bueno porque va a, digamos, alimentar la capacidad de síntesis y la capacidad de análisis también. Por eso pedí los papers.
Un paper es un resumen que tiene palabras claves. No, o sea, nunca he visto un trabajo de grado. No. Ustedes tienen manual del IESIP, manual de elaboración de grado. No. Ahorita pregunto a ver si me lo pueden pasar para yo subirlo y ahí deben estar las indicaciones de cuál es la estructura, pues. O sea, pero básicamente un paper es lo siguiente. Lleva un membrete, que es el membrete de la institución, República Bolivariana de Venezuela, Bien, va a llevar aquí el título. El título lo van a colocar ustedes como en función de la actividad, el título que usted quiera. Va a colocar la fecha. Todo esto va en espacio sencillo. La estructura es espacio sencillo a uno como tal el contenido del resumen. El resumen va a... Esto lo da el manual, por eso digo si tiene manual. A 0,5 por cada lado. Cómo se estructura en espacio sencillo, sin interlineado, y es un resumen de 350 palabras de las temáticas que estamos viendo. ¿Bien? Al final van a colocar palabras claves y un máximo de 6 palabras claves del contenido como tal que ustedes trabajaron en ese resumen. O sea, palabras claves del resumen. Entonces, a partir de la clase y de los contenidos que también ustedes investiguen, y lo que está en la plataforma, que de las presentes unidades realice un paper por cada unidad, por la unidad 1 y por la unidad 4. Sí, o sea, serían 2 papers, 2 resúmenes. Y la lógica formal, lo que vimos hoy. Serían esas 2 en uno. Y el tercero, el orden como técnica, contenidos de ordenar datos beneficiosos. Que si el mapa mental, todo esto en un máximo de 350 palabras, un resumen de cuáles son las técnicas de organizar y para qué sirven, cuál es su función, lo que vimos hoy. Bien. Entonces, van a revisar 2, es decir, por cada unidad, en los cuales deberá hacer un resumen analítico. Para ello deberá seguir las siguientes indicaciones. Cada paper debe ser desarrollado en una cuartilla aparte, o sea, cada uno es aparte, en un solo párrafo y no sobrepasar las 350 palabras cada uno, sin contar las palabras claves, que es un máximo de 6. Bien, incluir un máximo de 6 palabras claves, incluir la portada y los datos institucionales, en una hoja aparte la portada, los datos y abajo como tal el paper. Voy a subirles para que se guíen un ejemplo de un paper mío para que tengan la idea de cuál es la estructura. Bien, yo lo subo. ¿De la unidad 3 y 4? No, la unidad 3 y 4, o sea, ahí están cuadritos. Ajá, sí, de esas 2. Ajá, enviar la actividad en formato Word a la plataforma en la fecha y horas establecidas. Puede ser también en formato PDF o como quieran. Creo que yo la extendí hasta el 3 de julio, pues. Sí, creo que sí. De todas maneras, es la fecha que dice en la plataforma. Dice enviar en formato, la letra Arial o Times New Roman, tamaño 12. Los márgenes, mira, aquí está. 2,5 a la izquierda, derecha, superior e inferior. 2,5 todos los márgenes de la hoja. El interlineado es sencillo y sin sangrías. Nota, debe seguir la estructura para la presentación del resumen de un trabajo de grado o de investigación de acuerdo al manual del IESIP. Esto les va a ayudar también para cuando ustedes estén a punto de graduarse, tienen que hacer un trabajo de grado. Entonces, al final siempre les van a pedir un resumen. Entonces, es una manera también de que ustedes vayan practicando esto. Se exige creatividad, capacidad de síntesis, coherencia y organización de las ideas. Y eso es todo. Bien. Tengo en la última unidad, y quisiera cuando con la clase se presente, establecer ejercicios en un cuestionario. Ahorita pregunto cómo es la cuestión del cuestionario para dejar el cuestionario subido también. Y va a ser de preguntas de análisis, vamos a ver el tema de las falacias y el tema del razonamiento para hacer unos ejercicios en un cuestionario. Y eso sería toda la evaluación. Y la tercera es un cuadro explicativo de la definición de cada herramienta y de sus funciones. Pero esa clase falta.